Tengo el honor de presentarles a don Henry Antonio Estrada Beltrán, quien nos presentará su exposición sobre una propuesta de un modelo de clase a partir de la activación de los conocimientos previos de los estudiantes. Don Henry es ingeniero en ejecución en electrónica, ingeniero civil industrial, y desde el año 2005 se desempeña como docente del área de electricidad electrónica de la sede de Los Ángeles. Lo dejo con ustedes. Muchas gracias. Primeramente agradecer la invitación a participar en el Congreso, vuestra participación y a los que nos siguen a través de la red de Internet. La propuesta de un modelo de clase a partir de los conocimientos previos surge de la necesidad de poder lograr un aprendizaje en los alumnos. Son acciones que se orientan a que los estudiantes aprendan, no como el profesor enseña. Me interesa que los alumnos aprendan. El conocimiento previo que tienen los estudiantes se puede activar de buena forma o de mala forma, ¿ya? Y eso va a incidir en cómo aprenden las personas. Tal como lo indica esa figura que pertenece a una investigación que hizo Susan Ambrose, cuando son inactivos, insuficientes, inapropiados, dificultan el aprendizaje. Por tanto, ¿qué sucede en una clase, para este caso, un contexto de una clase de electricidad, que es el área en el cual yo trabajo, donde muchos no tienen conocimientos de electricidad? Por tanto, dentro de una clase teórica, al caso contextualizado a lo que es la asignatura de electrotecnia, cuando yo hablo de la corriente eléctrica, de un circuito eléctrico, ¿qué pensará el estudiante que jamás ha visto un circuito eléctrico? Y la persona que tiene un conocimiento previo inexacto, que puede llevarse a su vivencia, a otro estudio, a un liceo técnico profesional, pero que no entiende bien el concepto. Por tanto, ¿cuál es la idea? La idea es nivelar. La idea es nivelar y poder activar los conocimientos en las personas. Aspectos clave a considerar. El docente debe ser capaz de transformar el saber sabio en un saber enseñable. No basta con saber electricidad para enseñar electricidad. Lo importante es cuál es el conocimiento pedagógico que tengo yo de electricidad. ¿Tengo conocimiento pedagógico de electricidad? Esa es la clave. Lo que decía Schulman del conocimiento pedagógico del contenido. Es decir, ya no es saber alguna disciplina en particular, sino que cómo yo hago acciones, cómo yo estoy para enseñar eso. El docente es un guía y los estudiantes participan activamente en la construcción del conocimiento. Son ellos los que en definitiva logran establecer las relaciones para poder generar conocimiento, ¿ya? Para poder aprender. La experiencia fue identificar componentes eléctricos en placas de circuito impreso. Las placas de circuito impreso de electrodomésticos, de equipos que ellos poseen en sus casas. Entonces, la carrera de electricidad, el ramo base Electrotecnia 1, ¿ya? El objetivo de esta actividad de aprendizaje es activar y generar los conocimientos previos para el logro del aprendizaje en el aula para la asignatura de electricidad. Generar un soporte inicial, de modo que cuando estemos en la semana 4 o en la semana 5, yo pueda hablar y decir, cuando tenemos un circuito eléctrico, sí, yo vi un circuito eléctrico. El estudiante le va a hacer sentido, porque él lo vio, él puede identificar, puede conocer, cuando definamos los distintos componentes y se estudia. El segundo, incrementar el valor de uso de los conocimientos previos a los estudiantes. Importantísimo, porque guarda relación directa con el perfil de egreso. Es decir, ellos deben aprender algo bien, pero deben también saber cómo van a usar eso. ¿Cuál es el valor de uso? Es decir, ¿para qué me sirve la matemática en mi vida? ¿Para qué me sirve la electricidad? ¿Para qué me sirve el teorema de Thevenin en electricidad? ¿Para qué me sirve la física? Es la pregunta que ellos hacen. No sé para qué me sirve eso. Por lo tanto, incrementar el valor de uso en los conocimientos, de esos conocimientos es algo vital. Y por último, proponer un modelo de clase para mejorar las prácticas docentes en la asignatura del área de electricidad. ¿Cómo se planifica la implementación? Participan los estudiantes y participa el docente, ¿ya? El proceso lo inicia el profesor cuando planifica la clase. Y esa planificación no necesariamente se hace en la universidad. Se puede hacer en la casa, se va haciendo el desplazamiento, es decir,
el profesor empieza a pensar, ¿cómo puedo hacer una actividad para poder ilustrar, hacer una unidad didáctica? Una actividad que permita que los estudiantes aprendan. Porque el camino fácil es ir y pasar las diapositivas. Pero ¿qué sucede? De que el data no hace la clase. La clase la hace el profesor. Por lo tanto, precisamente la planificación de la clase es importante. La primera actividad es práctica y tendiente a crear representaciones simbólicas en los alumnos. Cuando yo haga mención posteriormente a un contenido, ellos, sí, porque nosotros trabajamos en eso. Por lo tanto, es importante la buena planificación de esa primera actividad práctica o de soporte inicial. Veamos. Primero se presenta la actividad, los estudiantes expresan libre y espontáneamente acerca de la actividad realizada por el profesor y se da a conocer el título de la clase. Para este caso, se conforman grupos y se entregan las placas de circuito electrónico. El objetivo de la actividad es identificar los componentes de eso. Por eso algunas pautas de cómo se pueden identificar utilizando en este caso la red de internet, Google Imágenes, tipos de componentes, y los van a encontrar. El profesor es bien pasivo en esto, es solo un guía. Ellos tienen que interactuar, tienen que empezar a buscar. Y ahí es importante la relación que se genera entre los estudiantes, ¿ya? Como lo decía Vygotsky. Tiene que estar la educación es un proceso que es comunicativo. Si no hay comunicación, ese acto comunicativo no nos sirve. Tiene que darse esa interacción. El desarrollo se propone una situación de investigación, en este caso lo de los componentes, se comunican y confrontan la respuesta entre los estudiantes, se elabora una síntesis, se evalúa y correcciones. Y por último, viene una etapa de cierre, que está compuesta de aplicaciones a las cuales se desarrolla una guía de trabajo y se hacen las correcciones finales. En esa parte final en la cual el profesor pide a cada uno de los estudiantes que ellos sean capaces de dar un concepto de lo que aprendieron. Y eso es muy bonito, porque si yo puedo decirle al inicio de la clase, le paso un libro clásico de electricidad, y ellos se pueden aprender qué es lo que es la electricidad o qué son los componentes eléctricos, ellos van a decir, listo. Pero ¿qué pasa después de hacer una actividad práctica? Es decir, que ellos con sus propias palabras sean capaces de decir lo que es un circuito a partir de la vivencia. Es decir, poder desarrollar. Es como si nosotros nos preguntáramos algo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que es la vida? Probablemente nosotros, voy a ir al diccionario Sopera. No, vamos a ver de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a una perspectiva, como decía usted, hacer todas las perspectivas son válidas, ¿ya? Tenemos que ver eso. La estructura, probablemente tal. Se comienza, el profesor en este caso saluda a su estudiante, después viene lo que es la presentación, el soporte de la actividad, se hace la entrega a los estudiantes los materiales para despertar curiosidad e iniciar un diálogo en torno a esto. Qué interesante, prácticamente en la primera clase de electrotecnia, y el profesor llega con una serie de materiales y los deja ahí. Eso ya genera un impacto inmediato. Los estudiantes visualizan, comparten ideas entre sus pares, porque los que ya poseen conocimiento dicen, mira, esto nosotros lo hicimos en el liceo industrial, y empieza a generarse una interacción bien bonita. En la parte 3, expresión libre y espontánea de los alumnos. El docente motiva y permite que los estudiantes le consulten y comenten acerca de la actividad realizada. Se generan suposiciones. Y aquí viene algo que es importante. El docente debe tener todo planificado. Él hace preguntas orientadoras. ¿Existe alguna relación entre ese componente, esas rayas de colores que tiene su componente eléctrico? ¿Significan algo esa numeración que tiene cada componente eléctrico? Son preguntas orientadoras, en las cuales ellos van a hacer suposiciones. Perfecto, no le da la respuesta, porque mata el debate. El profesor no puede dar la respuesta al tiro. Pregunta orientadora. Pregúntale a su compañero. Porque en la etapa final es donde precisamente el profesor viene y ya hace las definiciones adecuadas. Por último, presenta el título de la clase, el circuito de sus componentes, y comienza la actividad. Desarrollo. Se entrega una guía. Los alumnos ejecutan en forma grupal, se conforman los grupos de trabajo, se entrega instrucción respecto a la guía, investigan los aspectos referentes a los componentes eléctricos. Google Imágenes, distintos tipos de componentes eléctricos, y se van a dar cuenta de que precisamente al buscar los distintos tipos van apareciendo los componentes, porque no es cualquier placa eléctrica, precisamente son placas que tienen componentes eléctricos que se utilizan, los elementales. No va a traer una placa solamente de circuitos integrados, que tiene que ser algo que ayude al proceso, porque es planificado.
Clasificar los componentes de un circuito impreso. Cuáles son resistencias, cuáles son capacitores, cuáles son condensadores, bobinas, transformadores, etc. Comunicación y confrontación de respuesta. Los estudiantes, luego de trabajar en la ejecución de trabajo, manifiestan su idea respecto a lo realizado. Finalmente elaboran una síntesis, se aclaran dudas y se declaran los componentes eléctricos, su clasificación indicando los aportes y diferencias expresadas por los estudiantes. Los estudiantes recogen su observación y conclusiones. El profesor va guiando la actividad. Y finalmente, en el cierre, se desarrolla una última guía. El estudiante expresa, se le pide a cada estudiante que exprese con sus palabras cuáles son la clasificación, en este caso, de los componentes eléctricos. Cuáles son las principales diferencias que hay en los componentes eléctricos. A cada estudiante. De acuerdo a lo que vivió. Y él, precisamente, en este caso viene y dice, mira, estos componentes, me di cuenta que hay distintos tipos de resistencia, va haciendo un trabajo. Lo bonito es que esto finalmente se lleva a un producto, hay una evidencia. La evidencia es que ellos después tienen que hacer un informe, que se evalúa mediante una pauta de cotejo, en la cual ellos le toman una foto a la placa y van indicando por números cada uno de los componentes. Y ya en las primeras clases no solamente generan un nuevo conocimiento o nivelan, sino que logran algo que tributa directamente en su mundo laboral, porque no saben cómo funciona la resistencia, no saben cómo funciona el condensador, no saben cómo funciona el componente eléctrico, pero lo conocen. Es decir, ellos pueden estar en el trabajo y decir, ah, mira, se quemó una resistencia. ¿Cómo supiste que era una resistencia? Es una resistencia de tal tipo. Y va a servir como soporte en las asignaturas paralelas que tienen que ver con la electricidad, y a mí, posteriormente, para poder afirmarme de eso. Es una actividad de soporte. Evaluación y correcciones. Cada estudiante, entonces, expresa abiertamente una conceptualización a partir de la experiencia vivida, realiza la construcción del conocimiento. Permitió que cada partido construyera un concepto respecto a los componentes del circuito en función de la clasificación desarrollada. Finalmente, el profesor, porque en ese momento cuando ellos hacen la construcción, él no corrige inmediatamente. Él le dice, mira, finalmente presenta, esta es la clasificación de los componentes, al final. Pero ellos desarrollaron todo. Y se hacen las correcciones finales y sintetiza y se acabó. Trabajo de los estudiantes. Por ejemplo, uno de ellos, hay distintas estrategias como ellos van abordando. La más común es eso de ponerle número. Y ellos le toman fotos, lo van sectorizando y van poniendo, por ejemplo, el caso en la primera, resistencia de 1 kiloohm, 10% de tolerancia. Y ahí viene un traspaso de conocimiento entre el grupo. Otros, por ejemplo, le ponen el nombre, conector. Algunos son más específicos. Resistencia de película de carbón. Entonces, después de esto tuvieron un plazo de una semana, se llevaron las placas, tuvieron un plazo de una semana para poder investigar respecto de algunos detalles, elaborar el informe. Ahí tenemos otro ejemplo. ¿Ya? Conclusiones. El modelo de planificación es útil para activar y o generar conocimientos previos a los estudiantes. Es una actividad muy motivadora. ¿Ya? Y eso se ve reflejado en la encuesta de evaluación docente, en la actitud como ellos se enfrentan. Ellos están en la universidad del aprender haciendo. Aplicar un modelo didáctico para una disciplina específica conlleva que el docente realice una planificación. Tiene que haber una planificación de las actividades para poder lograr la transposición didáctica, es decir, lograr que lo que yo sé sea enseñable, el saber sabio sea enseñable. El problema, yo lo tengo superado, yo ya lo sé, pero ¿cómo lo enseño? Entonces, por lo tanto, es importante cuando aplicamos un modelo didáctico tener en consideración eso. El proceso de aprendizaje es un acto comunicativo. Si no es comunicación, no hay aprendizaje. Es un proceso comunicativo, social y comunicativo incluso. Por lo tanto, tiene que haber interacción. La actividad docente debe ser orientada para que los estudiantes aprendan. El objetivo es que los estudiantes aprendan. Y finalmente una foto del curso, están con sus plaquitas ahí, todos felices. Gracias, gracias. Ofrezco permiso. Hola, sí. Buenos días, buenas tardes. Estamos ahí justo En el límite. Bueno, mi nombre es Luis Cayuqueo, desde Valparaíso. Y más que hacer una pregunta, quizá hacer un breve alcance. Tú mismo lo dijiste ahí.
El saber sabio hay que saber traspasarle eso a los alumnos. Sin embargo, muchas veces una persona que está delante puede ser un doctor en un área específica, pero vemos la realidad que no sabe enseñarlo a los alumnos. Entonces ahí prácticamente le faltan metodología, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el contenido él lo domina perfecto, ¿ya? Entonces, el tema de la motivación aquí en general es como el primer paso para que un alumno aprenda, ¿ya? Entonces, sí me pareció muy buena la presentación y te felicito por eso. Gracias. Un alcance respecto a eso. El saber sabio no se traspasa al estudiante. El profesor convierte su saber sabio en un saber enseñable. Él es lo que establece un contrato didáctico con el estudiante y se establece el aprendizaje. Y eso es importantísimo. Es decir, ya el tema no es para nuestras distintas especialidades. Mira que bien, yo soy profesor de construcción. Bien, ¿y sabe enseñar construcción? No, yo sé construcción, pero ¿sabes enseñar? Es distinto. Hay que planificarlo. Y eso los estudiantes lo que esperan es aprender. Por lo tanto, de ahí la importancia precisamente de toda esa idea, y muchas veces estas son cosas que se hacen. Los profesores llevan cosas, pero la idea también es estructurarlo y llevarlo a un modelo, y dejarlo tal vez como una evidencia y que se replique. Ya, Mario. Henry, mi nombre es Mario Saavedra, soy de la sede de Temuco, también del área de electricidad. Yo quisiera llevar un poco más allá y que nos contaras tu experiencia posterior a la primera clase, por lo que entiendo, claro, debido a que la asignatura de Electrotecnia 1 en particular ve prácticamente solo circuitos resistivos en la primera parte, ¿no es cierto?, y no los otros componentes. Claro. Y mi pregunta es orientada a que nos cuentes tu experiencia posterior, en las clases siguientes, cuando hay que hacer el análisis de circuitos, de todos los métodos de análisis de circuitos, que son en algunos casos para muchos alumnos bastante tediosos. Y diferenciarlos de la clase de laboratorio, porque entiendo que esta tiene laboratorios separados. Sí. Entonces, ¿cómo sigues motivando a los alumnos en las clases siguientes? Porque por lo que yo veo quedan con una expectativa muy alta. Claro. Pero puede que después esa expectativa empiece a disminuir por el contenido de la asignatura propiamente tal. Claro. Entonces, ¿cómo logras que se mantenga o que se sigan superando esas expectativas de los estudiantes? Bueno, el alcance del trabajo realizado es solamente del soporte inicial de la asignatura. Sin embargo, en el diálogo que se genera con el profesor de la asignatura de laboratorio, él dice, mira, ¿sabes que cuando elaboran la lista de los materiales, ellos saben, lo conocen? Por lo tanto, a él le ha servido. Porque conocen de ese punto de vista. Ahora, posteriormente, uno de los objetivos implícitos que se da en esto es que yo siempre le recalco a mis estudiantes cuando hago el símbolo de la resistencia, yo digo, en la práctica no es así. Y tampoco es solamente con colores, sino que distintos tipos. Sí, perfecto. Porque entonces va ahí precisamente. Entonces, claro, cuando se hacen las unidades que son de análisis de circuito, tal vez ahí se requieren de otro tipo de analogía, en este caso, analogía a los circuitos fluídicos, que es lo que más uno trata de contextualizar, es decir, las redes de agua y cosas así de ese tipo. Claro. Entonces, he ido aplicando precisamente también ¿cómo enseño yo el análisis de circuito? Y lo más que clásico es llevarlo dentro de la analogía de lo que es la fluídica, claro. Hola Henry, María Hola. Eva Bustos del CIEDU. Quería hacerte una consulta. Sí. Tú, que me pareció primero felicitarte, interesantísimo en lo que tú planteas, pero realmente lo escuché con muchísima atención, pensando en que un porcentaje que debe superar con mucho el 70% o muchísimo más de nuestros profesores son profesionales muy capaces, pero no son profesores. Y la gran dificultad que tenemos es que muchos de ellos, y que son muy buenos, se han hecho en la práctica.
Claro. Claro. Y lo que falta precisamente es la transmisibilidad de la experiencia que permita la apropiación de esta metodología. Quería preguntarte, ¿tú cómo ves la posibilidad de hacer una síntesis que significara no un manual, pero algún tipo de síntesis, como digo, para otros profesionales que puedan replicar esta metodología? Ya, sacarla al tema netamente de la resistencia Claro. y los paneles eléctricos, que para mí es chino o mandarín, pero sacarla de ese tema y hacer quizás estoy pensando en una segunda parte del proyecto en que tú digas, mira, los pasos, la metodología, la secuenciación que yo planteo, porque además el dominio que tú tienes de autores, netamente la parte pedagógica es notable, ¿ya? Entonces me gustaría saber cómo ves eso. La estructura se puede dar, no siempre las estructuras son de inicio, desarrollo, cierre, pero esa estructura es una de las más utilizadas. La clave está en el soporte inicial, pero sin embargo, para contestar tu pregunta, depende de la didáctica específica, la actividad a realizar, depende de la didáctica específica de cada disciplina. Y es un gran problema porque muchas veces nosotros abordamos las cosas desde la didáctica general y no funciona, porque matemática no tiene nada que ver con la didáctica. Chevelar todos lo han dicho, no tiene nada que ver. Entonces, claro, dependiendo de cada especialidad o de cada asignatura, hay que ver un poco las didácticas de eso. Y la actividad y ver cuánto tributa a los distintos, pero se puede. ¿Ya? Obviamente pueden haber asignaturas que son demasiado densas, métodos numéricos, cosas que realmente ya, en el caso de matemática y la química son casos especiales, pero en el caso de lo que son la técnica, claro que se puede. Claro que se puede. Claro, yo estaba pensando, por ejemplo, todo lo que se refiere a materiales. Claro. Claro, habrían muchas áreas que son susceptibles de proponerle a nuestros profesionales Claro. como un apoyo, un trabajo que tú ya has hecho, que es un trabajo de reflexión y propuesta a partir de un problema que tú Claro. visualizaste. Claro, por ejemplo, una idea, por ejemplo, matemáticas, que es complicado matemáticas. Hay investigaciones que realizó Niels en Dinamarca que indica que el uso de la tecnología desarrolla la competencia matemática. Entonces, el estudiar matemática, el objetivo no es que resuelva las ecuaciones o calcule la función lineal. Veamos qué dice el objetivo de la asignatura. La competencia esperada tiene que ver con la competencia matemática, no con que logre desarrollar funciones lineales. Por lo tanto, ¿y qué pasaría si nosotros en la primera unidad incorporamos, por ejemplo, placas de Arduino de robótica educativa? Y encienden cositas, cuestiones así, independiente del activan cosas. Robótica educativa, porque la robótica educativa, como se programa, ayuda a estructurar el pensamiento lógico, el razonamiento lógico. ¿Y el razonamiento lógico, acaso, no es parte de la competencia matemática? Por supuesto, es decir, a mí no me interesa solamente que la persona, en el caso de matemática, aprenda a calcular ecuaciones, pero a lo mejor aprende a desarrollar un pensamiento lógico, por lo tanto, tal vez el ejercicio no puede necesariamente ser orientado a resuelva esta ecuación como lo hicieron y de ahí se ha hecho para toda la vida. Puede ser un problema de razonamiento lógico y se puede medir. Entonces, la idea es pensar en actividades, pero que desarrollen la competencia en este caso, y activarían conocimiento. Claro. Por ejemplo. Mi nombre es Marisol Tapia, llevo un semestre en INACAP Renca y tengo que realizar la asignatura de reactores químicos por segunda vez ahora. Para mí esto es un desafío súper grande porque la materia en sí es densa. Entonces, cuando yo partí el semestre pasado con el ramo, hice como el símil con una olla de presión. Y bueno, empecé como a cocinar algo, empezamos a conversar. Finalmente, después que pusimos los ingredientes, la temperatura y todo, dije, bueno, esto es un reactor. Y esto es lo que vamos a ver en el semestre. Perfecto. Claro, hay uno más grande, más chico, y se usan distintos materiales, pero eso es. Y como que enganché. Sin embargo, me hace falta como seguir esa motivación en el resto del semestre, porque la verdad es que son puros ejercicios y se vuelve tedioso. Ayer sí me sirvió mucho escuchar, por ejemplo, el caso de acá del profesor, que hizo que los alumnos grabaran videos de ejercicios resueltos,
o el caso de dar un problema, una situación grande que se resuelva en equipo de varios grupos, pero igual me gustaría, como dice ella, que hubiera como una ayuda de ustedes que están más preparados para nosotros los nuevos y que en realidad, si yo lo pienso, a nadie se le enseña a ser profesor de reactor químico, Claro. tiene que ser un profesional que aprenda sobre la marcha a enseñar. Claro. Y yo en eso estoy, entonces si por ahí se les ocurre hacer algo, por favor me avisan para yo seguir aprendiendo. Y bueno, agradecerte por la forma en que veo que comunicas, el cariño con que se nota que tú estás haciendo las clases, porque dice, como, es maravilloso ver a los chicos cómo lo hacen, cómo deducen. Claro. Entonces, fue como bien inspirador para mí este momento. Gracias. Y la foto. Yo quisiera hacer un aporte y también yo Sí. agradezco esta oportunidad. Yo no tengo nada que ver con esta área técnica, yo soy más bien de idioma. Pero para apoyar a la colega, tú entras a la plataforma de INACAP, está la parte docente y ahí hay una cantidad de estrategias metodológicas que te proponen y desarrolladas. Es cosa que tú tomes la que te pueda servir y la experimentas. No te olvides que nuestra sala de clase es una experimentación constante. Y te va a resultar y puede que no te resulte, pero eso te va a enriquecer. Y atrévete nomás. Si ya tienes la inspiración, ahora hay que atreverse. Y ahí tienes un montón de elementos. Te lo digo porque trabajo en los cursos PAD, ayudo a formar. Yo soy profesor de formación, está toda mi carrera ahí. Entonces lo que hacemos con los profesores que están recién empezando, los estamos apoyando, estamos acompañándolos. Por lo menos en Valparaíso, donde yo trabajo, es nuestra línea. Y yo creo que es la de todas las sedes, no sé. Entonces el aporte que yo puedo hacer, mi contribución a... Gracias.